Hola a todos, espero anden muy bien. Ahora vamos a dar inicio a la segunda clase de esta segunda unidad, que vamos a trabajar, como su nombre lo está indicando en este momento, el enfoque cuantitativo de investigación social, sus principales componentes. ¿Por qué los principales componentes? Porque en este caso vamos a hacer un acercamiento a lo que es el enfoque metodológico cuantitativo, que seguramente las palabras les suenan de algún lugar, porque pudieron haber trabajado en otros momentos con estas palabras. Pero en el segundo cuatrimestre sí nos vamos a detener puntualmente en cada una de las partes de este enfoque cuantitativo, así como del enfoque cualitativo. Pero en este caso vamos a hacer un primer acercamiento atendiendo a que en la clase pasada vimos la naturaleza de la pregunta de investigación y vimos cómo en la propia pregunta de investigación radica un poco ya la coherencia entre la selección de un paradigma, que recordemos que hay tres principales: positivista, comprensitivista y sociocrítico, y al mismo tiempo en esa pregunta de investigación, en esa redacción de la pregunta de investigación, también hay una coherencia ya con la selección de un enfoque de investigación. Enfoque de investigación, recuerden, tenemos tres: cuantitativo, cualitativo y mixto. Es decir, que ese proceso de selección del enfoque ya un poco lo podemos ver en la pregunta de investigación. En el caso de hoy vamos a trabajar puntualmente con el enfoque cuantitativo y vamos a ir y venir un poco con lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, en la clase pasada, como les decía, vimos la naturaleza de la pregunta de investigación. La naturaleza compleja, y recuerden, entendiendo compleja en tanto múltiple, diversa e interactiva de los componentes que componen a la investigación en la realidad, no compleja de dificultad, ¿sí? Y al mismo tiempo vimos que en esa naturaleza, en esa propia construcción de la pregunta de investigación, hay ya algunos indicadores que nos dicen por dónde ir, qué enfoque seleccionar o qué paradigma seleccionar, ¿sí? Hay los indicadores de la representatividad digamos, de la cantidad de población que se estudia, o la representatividad de las características y las diferencias del objeto de estudio. Ya ahí nos va diciendo para dónde ir, si para lo quali, para lo quanti o para lo mixto. Bueno, en el día de hoy vamos a entonces a trabajar un poco sobre lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Para poder adentrarnos en lo que vamos a ver hoy. Vimos que en la naturaleza de la pregunta de investigación convergen las complejidades interactivas sociales de las investigaciones, ¿sí? Hacer interactiva la realidad es interactiva la investigación. Interactiva en términos de los lugares de donde se explica, ¿sí? Los lugares de donde se busca la explicación a lo que se estudia son interactivos, no son monocausales, o sea, no son monocausales en términos de no solamente se definen por un solo lugar, sino que es mucho más complejo la interacción, ¿sí? Y también vimos entonces, como les decía, la relación entre anclaje ontológico y epistemológico y selección del paradigma teórico. ¿Qué quiere decir esta relación entre anclaje ontológico y epistemológico? Recuerden que lo ontológico es lo que nosotros como investigadores creemos que se estudia la realidad. ¿Cómo se estudia? Desde como nosotros investigadores creemos. Y el epistemológico es como la ciencia dice que esto se estudia, ¿sí? Entonces, hay una relación entre lo que uno cree o como uno cree que se investiga la realidad y cómo la ciencia dice que se estudia. En el hecho de cómo uno cree que se estudia la realidad, si de forma objetiva o subjetiva, ¿sí? Ese es el anclaje ontológico. Y después tenemos el epistemológico, donde seleccionamos un paradigma. Si nosotros creemos que la realidad se estudia de forma objetiva, el anclaje epistemológico es el paradigma positivista. Si creemos que la realidad se estudia desde la subjetividad y las interacciones, el paradigma es interpretativista o sociocrítico, ¿sí? Esa es la relación entre ontológico y epistemológico. Y después hay una coherencia de selección del enfoque metodológico de investigación, ¿sí? Tenemos tres enfoques metodológicos, como les decía: cuantitativo, cualitativo y mixto. Si seleccionamos un paradigma cuantitativo, digo, un paradigma positivista, nuestro enfoque es cuantitativo. Si seleccionamos un paradigma interpretativista o comprensitivista, nuestro enfoque es cualitativo. Y si seleccionamos un paradigma sociocrítico, nuestro enfoque puede ser cualquiera de los dos e incluso mixto, pero favorablemente cualitativo o mixto, ¿sí? Esa es la diferencia, esa es la relación entre anclaje ontológico, que es lo que yo como investigador creo que se estudia la realidad; anclaje epistemológico, que es como la ciencia, el paradigma dice que se estudia la realidad; y anclaje metodológico, que es las herramientas para estudiar esa realidad. Entre esas tres hay una coherencia, ¿sí? Si yo creo que la realidad, yo en el anclaje ontológico como investigador, creo que la realidad se estudia de forma subjetiva, el paradigma es interpretativista y el enfoque es cualitativo, ¿sí? Entonces hay un sistema de relaciones.
de coherencia entre esos anclajes que vimos. Ahora, vimos también qué indicadores de coherencia de la selección hay implícitos en la pregunta de investigación. Una vez redactada la pregunta de investigación, hay algunas cualidades en ella que nos dicen qué ontología, qué epistemología y qué metodología hay al interior de esa pregunta de investigación. La representatividad mayoritaria de la diferencia, la distinción, las características del objeto de estudio con pocos casos, es decir, si la pregunta apunta a que nosotros vamos a ver cómo se diferencian particularmente las cualidades del objeto de estudio a partir del estudio de pocos casos, o la representatividad de la homogéneo general características de la muestra en muchos casos, o si nos interesa por el contrario ver pocas características que sean semejantes pero que sean universales a muchos casos. En esa diferencia hay un indicador de qué paradigma y qué enfoque seleccionar, ¿sí? Eso luego se puede corroborar con los fines de la investigación social que nosotros perseguimos y con las habilidades analíticas y conductuales que conformamos en la pregunta y el objetivo. Ahora, pero esta diferencia dentro de la representatividad, ¿qué quiere decir? Como estábamos diciendo, constituyen respuestas a la visión que se tiene respecto de la relación entre conocimiento y realidad. Si nosotros creemos que la realidad y el conocimiento se construyen de forma subjetiva, perdón, entonces nuestra pregunta tiene que ser representativa de las cualidades de la representación, no de la muestra, ¿sí? Entonces responde a interrogantes como cómo se estudia la realidad, cómo se construye conocimiento sobre la realidad. A esas interrogantes responde esa distinción entre, si a mí me interesa la diferencia, digamos, las particularidades de las características que asume el objeto de estudio, en pocos casos, o me interesa lo que es homogéneo a ese objeto de estudio en muchos casos para luego generalizar y universalizar. Esas diferencias entre esos dos criterios de representatividad responden a preguntas epistemológicas como estas que tenemos en pantalla, que no responden a otra cosa que a la distinción y selección del carácter objetivo y subjetivo de composición y explicación de la realidad, a esta tradición histórica del pensamiento social en que si la realidad y el conocimiento se estudia y es objetiva o es subjetiva. Esas preguntas y esos criterios de representatividad que radican al interior de la pregunta de investigación responden a este núcleo teórico tradicional del pensamiento social. Si la realidad es objetiva o es subjetiva, y si el conocimiento entonces es objetivo o es subjetivo, y si la realidad para producir conocimiento se estudia de forma objetiva o de forma subjetiva. En esto vamos a profundizar. Acá yo les traigo, por ejemplo, eh, un poco la explicación de esto. ¿Cómo está compuesta y cómo se reproduce y transforma la realidad? Si nosotros decidimos que es de una forma objetiva, entonces está compuesta por hechos y relaciones objetivas o por interacciones y representaciones subjetivas. Es decir, esas preguntas de cómo se constituye la relación entre conocimiento y realidad tiene dos respuestas principales, por hechos y relaciones objetivas o por interacciones y representaciones subjetivas. ¿Qué quieren decir hechos y relaciones objetivas? Que por variables, ¿sí? Que no explicamos la realidad a partir de la representación de las personas o las percepciones que se tienen de la realidad, sino de las variables que las componen, como composición social, desigualdad, sistema político. Es decir, englobamos a la explicación de la realidad en categorías y analizamos entonces las realidades en categorías y establecemos normas entre esas categorías. Recuerden que el paradigma positivista dice que la realidad, que la sociedad, digamos, es autónoma, se autorregula a partir de su propio funcionamiento con normas y regularidades. Y si entonces es así, nosotros los investigadores lo que tenemos es que buscar esas normas y esas regularidades. Entonces esas normas y esas regularidades no son otra cosa que variables, conceptos que se estudian y a partir de las relaciones entre los conceptos se explica la realidad. Para la parte objetiva. Para la parte subjetiva, por el contrario, la realidad no se estudia por conceptos, relaciones entre conceptos, ni mediciones entre conceptos, sino a partir de la experiencia de los individuos, de cómo cada quien la representa, de cómo cada quien la percibe, de cómo cada quien la vive. Es decir, en este punto se dice que hay tantas realidades como representaciones de las mismas hay. ¿Sí? Estos son los dos puntos antagónicos. Un ejemplo de ello y aquí les traigo. Pensemos si queremos estudiar el mismo objeto pero con dos enfoques diferentes. Si nosotros vamos a estudiar la realidad y el conocimiento de forma objetiva y vamos a estudiar el abandono escolar, una pregunta puede ser, ¿qué factores conducen al abandono escolar? Entonces esa pregunta nos va a llevar a explicar el abandono escolar como fenómeno a través de variables, ¿sí? Trayectorias individuales, condiciones socioeconómicas,
conocimientos adquiridos. O sea, el abandono escolar se va a explicar por las variables que nosotros determinemos. Como ven, hay una explicación abstracta en el sentido de que no intermedian ahí individuos, sino que son los conceptos los que están explicando el abandono escolar. Sin embargo, o qué relaciones se establecen entre las composiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus trayectorias escolares, ¿sí? Ambas preguntas nos indican que hay conceptos que están explicando la realidad. Las composiciones socioeconómicas, familias de clase media, familias de clases bajas, familias de clase alta, vulnerabilidad social, no vulnerabilidad social, rendimiento escolar alto, rendimiento escolar bajo, ¿sí? Como esas variables inciden en las trayectorias escolares, relaciones entre esas variables. Como ven, estamos hablando de variables, no estamos hablando de la subjetividad. Ahora, esos mismos dos objetos de estudio, el abandono escolar llevado ahora a un estudio donde la realidad y el conocimiento sea subjetivo, otras son las preguntas. ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué significados otorgan el abandono escolar a los estudiantes? ¿Sí? ¿Qué significados otorgan el abandono escolar al abandono escolar los estudiantes? Entonces ahí ya no va a depender de las variables que yo tengo desde el comienzo, sino que va a depender de lo que cada quien otorga como percepción, como motivo al abandono escolar, cómo cada quien se lo representa, ¿sí? Entonces va a mediar la cotidianidad de los individuos. O sea, u otra pregunta, ¿cómo significan sus trayectorias escolares los estudiantes? En ambos casos estamos hablando de, en el caso de la realidad subjetiva, un estudiante que representa su realidad y le da sentido al abandono escolar desde lo que cree. Y nosotros lo estudiamos desde ese lugar de sentido. En el caso de la realidad y el conocimiento objetivo, estamos hablando de variables que ya traemos, que creemos que explican la realidad, que vamos a tratar de demostrar que explican la realidad. Pero en toda ese margen, la subjetividad y el individuo se pierden. Esa es la diferencia principal entre un estudio objetivo y un estudio subjetivo sobre la realidad, ¿sí? Que se traduce en preguntas de investigación que ya traen esa idea en su propia conformación. Pero entonces, estamos hablando, ¿sí?, de la naturaleza de la pregunta de investigación, de qué hay o sea, qué relaciones se establecen al interior de la construcción de una pregunta de investigación. Pero, ¿cómo llegamos a conformar, constituir y delimitar una pregunta científica de investigación en cuya naturaleza radiquen estas relaciones que hemos visto? Estamos hablando de relaciones que subyacen al interior de una pregunta de investigación, que si son relaciones objetivas, subjetivas, si enfoques cual y si enfoques cuanti, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo llegamos a conformar una pregunta de investigación? Que es el primer paso que nos interesa a nosotros ahora en este primer cuatrimestre. ¿Cómo llegamos a conformar esa pregunta de investigación para luego de conformada, nosotros coherentemente y explícitamente estar conscientes de que hay una perspectiva positivista o cuantitativa o hay una perspectiva interpretativa y subjetiva de la realidad? Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Precisamente aquí entramos ya en la novedad de lo que es la clase de hoy, ¿sí? Cómo en la propia construcción, en el propio proceso de llegar a construir y redactar, delimitar una pregunta de investigación, ya en ese propio proceso radica un ejercicio de perspectiva, radica un ejercicio que nos está diciendo si nosotros vamos a ver la realidad, a comprenderla y a explicarla de forma cuantitativa, de forma cualitativa, o de forma subjetiva, o de forma objetiva, de forma positivista o de forma comprensitivista. Ya en ese proceso de redacción de la pregunta está implícito el criterio de el anclaje epistemológico, ontológico y metodológico de nuestra futura investigación. Vamos a hacer una pausa acá para detener el video y comenzar el otro y continuar.